Buen día, buena tarde, buena noche, hermano, hermana. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que estén buscando al Señor. Que el Señor les hable y que el Espíritu Santo esté trabajando en sus vidas, les esté mostrando y revelando para crecimiento. Que sus vidas estén siendo transformadas por el Espíritu Santo. Hoy en este día queremos ver lo que es la envidia, el significado, de acuerdo a la Strong. Y bueno, vamos a ver. La envidia viene a ser un sentimiento que genera o que guarda molestia, tristeza, enojo, dolor por un bien ajeno, por un bien que no es que no es mío, ¿verdad? Y que entonces la persona que no tiene o que no le pertenece ese bien, la persona lo anhela, ¿sí? Lo anhela y entonces esa persona llega a sentir envidia, ¿sí? Cuando tiene algo, otra persona, pero que ella desea, ¿sí? Puede ser algo material, puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser el novio, etcétera. El chiste es aquí, ¿verdad?, que la persona anhela lo que no es de ella, desea lo que no es de ella. Es decir, hay codicia. Y vimos, ¿verdad?, que la codicia está en el corazón. Bueno, pues te digo que la envidia está en el corazón. Entonces, la gente me ha preguntado que entonces es malo desear, porque la codicia es deseo, anhelo, pero generalmente es un deseo, es un anhelo, ¿verdad?, de aquello que no tiene Dios para ti. Es un deseo, es un anhelo de algo que no es tuyo. Y esto entonces se convierte en concupiscencia. Si esto está... vimos, ¿verdad?, que la codicia se convierte en avaricia, que es lo que está en el corazón. O sea, primero es la codicia, que es el anhelo, el deseo de algo que tiene otra persona, ¿sí? Pues está mal. Está mal. ¿Por qué hay adulterios? Porque estás anhelando, ¿verdad?, o a otro varón, a otra mujer que Dios no tiene para ti. No es el que Dios tiene para ti, o no es la que Dios tiene para ti. Sin embargo, ¿verdad?, la gente, estamos hablando del creyente, anhela, codicia, desea a esa persona, sea hombre o mujer. Y entonces esto pues es concupiscencia. ¿Por qué? Porque está en el corazón. El adulterio está en el corazón, la fornicación está en el corazón, la envidia está en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos o cómo debemos anhelar, desear el creyente? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, el deseo de un creyente se tiene que expresar como una petición delante de Dios, y esto se llama oración. Cuando tú expresas este deseo como una súplica, lo expresas como una súplica delante de Dios, es adoración, ¿sí? Entonces, nuestros deseos, nuestros anhelos, tenemos que expresarlos como peticiones delante de Dios, es decir, tenemos que orar, porque de lo contrario, entonces viene a ser una concupiscencia, viene a ser una codicia, un deseo, ¿verdad?, de algo que no es para nosotros, Dios no lo tiene para nosotros, es de otra persona, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué anhelarlo, no tenemos por qué desearlo, ¿sí? Entonces nuestros deseos tienen que ser expresados como peticiones delante de Dios, y esto se llama oración, orar sin cesar, ¿sí? Entonces, no es malo desear, la cuestión es qué estás deseando. Si estás deseando, si estás codiciando por envidia, si estás anhelando, si estás deseando, ¿verdad?, si estás codiciando porque quieres adulterar, eso sí está mal, hermano, hermana, ¿sí? Porque eso está en el corazón, pero eso no es de Dios. Nuestro corazón, como creyentes, tiene que ser cambiado y tiene que ser transformado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Entonces,
Y aquí algo que tenemos que resaltar es que cuando hay envidia, hay celo, hay enojo, ¿sí? Pues inclusive tristeza, ¿verdad? Cuando muchas veces la gente no lo puede obtener, bueno, le da tristeza, se deprime, ¿verdad? Pero detrás de esa tristeza, detrás de esa depresión, detrás de ese enojo, hay envidia, ¿sí? Hay codicia, es decir, un deseo, un anhelo de algo que no te pertenece, de algo que no es de Dios para ti, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces, la envidia va a ser un sentimiento que va a cobijar pensamientos, emociones, sentidos, conductas, miradas, palabras, actitudes. Entonces quiere decir que hay pensamientos envidiosos. Hay sentimientos envidiosos, hay emociones envidiosas, hay miradas envidiosas, hay conductas envidiosas, hay actitudes envidiosas. ¿Sí me explico, hermano, hermana? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Entonces, mira, dentro del área, ¿verdad?, de psicología dicen que, bueno, la envidia te lleva, ¿verdad?, a superarte, ¿sí? Te lleva, ¿verdad?, a mejorarte, a mejorar. Bueno, puede ser que sustituyas, ¿verdad? Pero la envidia, hermano, hermana, está en el corazón y esa envidia solamente puede ser quitada por el Espíritu Santo. En tanto tú reconozcas que en tu corazón hay envidia y que necesitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿verdad?, para que quite esa envidia. Permíteme, me voy a conectar, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿tú qué anhelas? Muchas veces anhelas, tu deseo es verte como la hermanita que viste muy bien, comprarte y ponerte lo que la hermanita se pone porque como es guapa, ¿verdad?, es agraciada, entonces tú quieres verte como ella, pero no. No tiene que ser así. En principio, hermano, hermana, tenemos que aceptarnos como el Señor nos hizo. Yo te digo que cuando se vive en el Espíritu, el Señor establece por el Espíritu Santo una hermosura espiritual, ¿sí? Una hermosura espiritual, ¿sí? Entonces, no codiciemos, ¿sí? Entonces, la erradicación, el que sea quitada, ¿verdad?, arrancada la codicia, es viviendo en el Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Pueden leer ahí Romanos 8:13 y bueno, pueden leer igual Mateo 15:19, ¿verdad? Marcos 7:21, 22, qué es lo que está en el corazón y que esto que está en el corazón, en este caso que estamos hablando de la envidia, se va a manifestar también como obras de la carne, como nos habla Gálatas 5:19 al 21, ¿sí? Entonces, la envidia pues viene a ser codicia, viene a ser celo, viene a ser por lo tanto injusticia, dolor, enfermedad y por lo tanto es pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué va a producir la envidia? La envidia va a producir odio. La envidia va a producir aborrecimiento. La envidia va a llevar a la persona a que tome venganza, ¿sí? Entonces, obviamente hacia la persona que posee lo que anhela. Lo que esa persona anhela que tiene envidia, lo que va a producir la envidia es que tome venganza, pues para poder realmente tener lo que la otra persona tiene, o lo que ella anhela, ¿sí? Y bueno, pueden leer ahí Génesis 37 todo, ¿verdad? La envidia, otra de las cosas que va a llevar es a conspirar. La envidia va a llevar a maquinar, ¿sí? Va a llevar a conspirar, a formar un complot y también va a llevar a traicionar. Y esto, hermano, hermana, lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? En un matrimonio, él o ella, ¿verdad?, por envidia, ¿verdad?, lo que van a hacer, ¿verdad?, es quedarse empezar a tramar, a formar un complot, a conspirar para cómo obtener el varón o la mujer que anhelan que no les pertenece, ¿sí? Entonces, hay una conspiración.
Hay una maquinación, ¿sí? Y eso obviamente empieza dentro de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, les recomiendo que lean Génesis 37. Pueden leer Juan 12 del 3 al 6, Lucas 22 del 1 al 6. Ahora, ¿cómo opera la envidia? Bueno, la molestia, la tristeza, el enojo, el dolor de la persona que tiene envidia es la respuesta a la ofensa, al daño, al agravio, ¿verdad? Por no tener lo que ella anhela, lo que ella o él anhela, lo que ella o él desea, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, ¿sí? A algo que anhela y que no lo puede tener, a algo que desea y no lo puede tener, ¿sí? Entonces, como lo anhela, lo desea, lo codicia, no lo puede tener, se siente la persona dañada, agredida, ¿verdad? Agraviada. Y entonces lo que va a hacer, ¿verdad? Es tratar de reparar ese daño que está sintiendo, ese daño que está experimentando, ese daño que según, ¿verdad? Le están haciendo. Nadie le está tocando, nadie le está diciendo, sino simplemente por no poder llevar a cabo su anhelo, su deseo, su codicia, de tener lo que no es de él o de ella, lo que no le pertenece, ¿verdad? Se siente agraviada, dañada la persona, ¿verdad? Y va a buscar una manera de repararlo, ¿sí? Ese agravio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, ¿sí? Porque muchas veces, ¿verdad? La gente toma esas actitudes porque se siente ofendida, ¿sí? Ofendida por no poder tener lo que está codiciando. Y nuevamente decimos, ¿verdad? Que la codicia no es de Dios. La codicia se va a convertir en avaricia, ¿sí? Y la avaricia sí está en el corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser esta persona, verdad? La persona con envidia va entonces a conspirar. La persona con envidia va a traicionar, va a tomar venganza, va a odiar, va a aborrecer o puede ser movido o movida la persona a matar, a asesinar por envidia, ¿sí? Puede llegar hasta quitar la vida a otro por envidia. Y esto lo puede hacer directa o indirectamente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón y cómo estamos realmente obrando, ¿sí? Si es producto, ¿verdad?, de un corazón no transformado, pues yo creo que son cosas que tenemos que clamar realmente al Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Lo único que podemos hacer es reconocer cuando somos redarguidos por el Espíritu Santo, reconocer que tenemos eso y que ya no lo queremos, ¿sí? Que entonces clamamos, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, opere en nuestra vida, cambie nuestra vida, transforme nuestra vida, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, el rechazo de José el soñador a la propuesta que le hizo la esposa de Potifar, ¿verdad?, de que durmiera con ella, hizo que ella se sintiera dañada. Ante la negativa de José, ella se sintió dañada, se sintió agraviada, ¿verdad?, sobremanera. Y entonces, ¿qué pasó? Quiso reparar, calumnió, ¿sí? Calumnió, obviamente aquí hubo un enojo de parte de ella, ¿verdad? Y calumnió, ¿verdad?, a José. Y entonces lo que ella hace, ¿verdad?, decide reparar este daño metiendo a la cárcel a José. Esto se llama venganza, ¿sí? Venganza. Y bueno, lean ahí Génesis 39 del 7 en adelante, ¿sí? Y aquí una de las cosas que tenemos que aclarar es que, por ejemplo, ella no es que sintiera amor por él, ¿sí? Era una codicia, era un deseo, ¿sí? No sentía ella amor por él, porque además ella era una mujer casada y estaba codiciando a un hombre ajeno.
un hombre que no le pertenecía, ¿sí? Entonces aquí la codicia, ¿verdad? Fue hasta envidia. Entonces, ya ves, por eso no es bueno codiciar. Entonces nuestros deseos tienen que ser expresados como peticiones delante de Dios y esto se llama oración. Es decir, tenemos que orar. Y tenemos que orar porque el Señor, porque el Espíritu Santo escudriña las profundidades de nuestro corazón y saque todo esto que no es diseño de Dios. ¿Sí? Ok, entonces la envidia va a producir venganza. Y esta va a ser una parte de la reparación al agravio, al daño, ¿verdad? Que esa persona siente, ¿sí? La envidia va a atesorar, pues, por supuesto, dolor, sufrimiento, por el deseo de poseer algo que la otra persona tiene en su poder, ¿sí? Y entonces, nuevamente, puede ser una persona, puede ser un bien material, puede ser que inclusive hasta el intelecto, ¿verdad? Que tengas envidia porque una persona tiene un alto nivel intelectual, ¿verdad? Por su posición, ¿verdad? En su trabajo, por su belleza, su carácter, su personalidad, su manera, su forma de desenvolverse, ¿verdad? Su fama, su reconocimiento, la misma trayectoria de la persona, ¿verdad? Su posición social, aún su economía, ¿sí? Entonces, hay muchas de las cosas por las cuales la persona puede sentir envidia. Ahora, sí es importante, ¿verdad? Los anhelos, el deseo, expresarlo como una petición delante de Dios, ¿verdad? Y que esto, pues, nuestro corazón vaya siendo limpiado y que el Señor nos lleve a una superación, a un crecimiento, a una madurez espiritual, ¿sí? Porque sí es bueno que haya una superación en que tengas, por ejemplo, una carrera, está bien, hermano. Yo no niego eso, está muy bien, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que dentro de las personas que tienen un nivel intelectual alto, ¿verdad? O que alcanzaron una carrera, 2 carreras, una maestría, un doctorado, eso no quiere decir que no tengan envidia, hermano, ¿sí? Porque la envidia está en el corazón y es algo que solamente puede quitar el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, bueno, me comentan, ¿verdad? Que a veces hay gente, ¿verdad? Que tiene un nivel intelectual, un nivel académico, ¿verdad? Ya de licenciatura, de maestría y bueno, pues trabaja con otras gentes con el mismo nivel intelectual, ¿verdad? Y uno pareciera, ¿verdad? Pareciera que por ese nivel intelectual pues operan en armonía, operan para un crecimiento de la institución, un crecimiento, ¿verdad? De la ciencia, por decir algo, ¿verdad? Pero no, hermano. La gente, a pesar del nivel intelectual que tenga, ¿verdad? Se sigue llevando su vida diaria, ¿verdad? Por lo que hay en su corazón. Obviamente que lo que te estoy diciendo, la persona no lo sabe, pero la gente así es como se mueve porque hay en su corazón y quiere controlar y quiere dominar y quiere ser más y quiere lo que otro tiene, ¿verdad? Y usurpa funciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, hermano, muchas veces es porque hay envidia, porque hay codicia, ¿sí? Entonces, esto solamente lo puede quitar el Espíritu Santo. Y en realidad, hermano, hermana, yo te digo, esto no debería de haber en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Y realmente por eso estamos viendo esto, porque la iglesia tiene que crecer, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que ser más espiritual, tiene que realmente haber crecimiento, ¿sí? Y no estar, hermano, viendo si alguien avanzó. Mira, nuestra vida en Cristo es personal, ¿sí? No te van a preguntar de cómo vivió la hermanita, el hermanito. No, te van a preguntar y te van a decir es que tú viviste así, 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 ¿sí? No te van a preguntar por el hermanito o la hermanita. Entonces, es algo de lo que tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida, cómo le estamos llevando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces,
Entonces, fíjate bien, ya hablando de la iglesia o del cuerpo de Cristo, los creyentes, los ministros, pueden estar anhelando, deseando, en el sentido de codicia, lo que Dios no tiene para cada uno de ellos. Por eso es muy importante, hermano, hermana, esperar el tiempo de Dios en tu vida, en mi vida, y esperar y saber y pedir en oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque entonces, no es que yo quiero, o sea, en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hermano, hermana, no es como en el mundo. Yo quiero ser arquitecto. No, yo quiero ser médico. No, yo quiero ser filósofo. Yo quiero ser abogado. Bueno, tú anhelas, ¿verdad? Tienes quizá ya una inclinación, una tendencia, está bien, hermano, pero en la iglesia no. En la iglesia, hermano, es algo que el Señor te llama y que el Señor te va a capacitar y te va a preparar y te va a equipar, ¿sí? Y no te llama porque alguien me decía, ¿verdad? Bueno, es que el Señor escogió a los más inteligentes. Pues no, no es así. Dios te llama porque a Él le agradó, ¿verdad? Pues no porque seas inteligente, y no porque tengas más años en Cristo, y no porque seas bonito o bonita, y no porque tengas cierta posición. El Señor te escogió porque le plació. Y Él va a tratar contigo, y Él te va a formar y te va a capacitar. ¿Sí me explico? Entonces, Dios no llama porque tengas aptitudes, no, Él es el que nos hace aptos en Cristo Jesús, ¿sí? Él nos capacita por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, hermanas, porque anhelar lo que Dios no tiene para ti y que esto esté activando la envidia en tu corazón, en ese corazón que no ha sido cambiado, transformado, cuidado. Cuidado porque nuevamente, hermano, hay gente que hasta va a buscar, ¿verdad? Pues que le unjan, ¿verdad? Pues para que vean qué es. Y yo te digo una de las cosas, hermano, en el antiguo pacto, lo primero era que te ungieran, lo físico, ¿sí? Por eso ungieron a Aarón y a su familia, ¿sí? Porque eso estaba diciendo, obviamente, ante el mismo pueblo, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Que esa familia era consagrada para Dios, ¿sí? Pero ahora, hermano, estamos en la gracia y ahora es porque en tu vida haya evidencias, ¿sí? Evidencias de que si eres apóstol, de que si eres profeta, de que si eres evangelista, de que si eres pastor y que si eres maestro. Y muchas veces, hermano, esto en alguien que llama al Señor se manifiesta pronto y en otros no tan pronto en el sentido de que Dios nos va procesando, ¿sí? Nos va procesando entonces, hermano, pero el llamamiento y el propósito, ¿verdad? Es del Señor. No es el yo quiero o quítate porque yo también quiero, ¿sí? Entonces, hermano, muchas veces esa misma envidia por ejercer o por tener un ministerio que el Señor no tiene para ti, te lleva a que imites cómo habla la persona que el Señor llamó para ese ministerio, cómo camina, todo, ¿sí? Y eso no es de Dios. ¿Sabes qué? Eso fue lo que en la eternidad Lucero anheló y hizo usurpar lo que Dios era. ¿Y sabes qué? No. Eso no, ¿sí? Él quería poder, ¿sí? Pero perdió de vista que el poder fluía de la naturaleza de Dios, que es santidad, ¿sí? Entonces el poder, el verdadero poder, no estamos hablando ahorita ya del poder humano, de que estás detrás de un escritorio, de que estás detrás de una vitrina, de que tienes una posición en tu trabajo. No, ya no estamos hablando de eso. Eso es lo natural, lo material, lo físico, ¿sí? Estamos hablando, hermano, de un delego de autoridad, hermano, ¿sí? Dependiendo el nivel que tengas en Cristo, el llamamiento que tengas en Cristo, y que ese delego de autoridad, ¿verdad? Es contra el reino de tinieblas, ¿verdad? Y se tiene que manifestar para hacer lo que Cristo hizo. Porque yo te digo una de las cosas, el Señor lo que está restaurando es la iglesia apostólica, ¿sí? La iglesia apostólica, ¿sí? Es para que haga lo que hizo Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, pues realmente es en ese sentido, ¿sí? Entonces, igual, hermano, por ejemplo, el llamamiento de un apóstol, ¿verdad? El Señor lo va a capacitar
le va a capacitar con dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que son 9, y va a derramar en él dones, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? La gente va a tener envidia por la unción, va a tener envidia, pues por esos dones, pero esos dones no son de esa persona que está ejerciendo ese ministerio. Los dones son de Dios, los dones son poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, imagínate, por ejemplo, el apóstol Raúl, el Señor, él tenía dones del Espíritu Santo que derramó el Señor, que lo equipó, ¿verdad? Don de ciencia, hermano. Y que entonces, de repente, ¿verdad? El apóstol le decía a X persona, ¿verdad? Tú esto y esto desde tu infancia, así. Y la persona tú ves que empieza a llorar y a llorar porque le está diciendo sin conocerla. Es un don de ciencia. Y entonces, ¿tú cómo crees que otra persona tenga envidia por ese don de ciencia? Ah, no, y entonces yo también quiero ser apóstol. Si el Señor no lo tiene para ti, hermano, los esfuerzos humanos son en vano. Así te derramen 20 botellas de aceite, hermano. Si no es de Dios, no va a ser. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, aquí una de las cosas que debemos de entender es que lo que tú vayas a tener de galardón es porque tú ejerzas aquello para lo cual fuiste llamado, ¿sí? Si fuiste llamado, hermano, para ministro, pues como ministro. Si fuiste llamado como una línea de autoridad, como una línea de autoridad, ¿sí? Pero que tú estés, hermano, claro y cierto, y no estés codiciando los dones, no estés codiciando el ministerio ajeno, no estés codiciando una línea de autoridad que el Señor no la tiene para ti. Ahora, te la puede dar un hombre, es decir, X persona, ¿sí? Pero si no es de Dios, hermano, pues no va a funcionar. Entonces, realmente es en ese sentido, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Pues van a tener esa envidia, ¿verdad? Por las respuestas que tiene X persona de respuestas de intercesión, ¿no? Porque si una persona, ¿verdad? Fue llamada para ejercer el ministerio de liberación, ¿verdad? Muchas veces va a haber quien envidie, ¿verdad? Por cómo somete al enemigo. Pero nuevamente aquí, hermano, no es la persona, es el equipamiento que Dios hizo en esa persona, ¿sí? Es cómo la capacitó esa persona, porque finalmente la obra es de Dios y no es con fuerza, no es con ejército, sino es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se le puede tener o de qué debemos de tener envidia de X ministerio o de X ministro si la obra es del Señor, si la obra la hace el Espíritu Santo, hermano? Él es el que glorifica al Todopoderoso, ¿sí? ¿Tú crees que, por ejemplo, en alguna ministración, ¿verdad? Pues se te pasarán decir cosas, pues sí, pero ¿tú crees que el Espíritu Santo no lo sabe? Pues sí, ¿y tú crees que no lo hará? Pues claro que sí, porque esa alma es de Cristo, ¿sí? La obra es del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de cómo estamos realmente viviendo o haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, y ahora aquí una de las cosas, hermano, es de que la envidia va a causar divisiones dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y va a traer, hermano, realmente un quebrantamiento de la unidad del Espíritu. Donde hay divisiones, hermano, no está la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que la unidad del Espíritu esté en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero en una iglesia, hermano, donde hay divisiones, se quebranta la unidad del Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Ahora, fíjate bien, aquí, por ejemplo, la envidia, hermano, va devastando la salud de la persona, tanto a nivel moral, ¿sí? Como a nivel mental, como a nivel físico de la persona, a nivel de salud. Entonces, ¿cómo se sentirá una persona
moralmente, en su salud moral, que no logra tener lo que anhela, lo que está codiciando que no le pertenece. Pues obviamente dijimos, ¿verdad? Hay pensamientos de envidia, sentimientos de envidia, ¿sí? Entonces, esos pensamientos de envidia, esos sentimientos de envidia, lo que platica con otra persona, ¿verdad? Acerca de esa codicia, pues es de envidia. Eso va trayendo un cansancio, un agotamiento, entonces va devastando, ¿verdad? Va deteriorando poco a poco, ¿verdad? Tanto a nivel mental como a nivel moral, como a nivel físico, su salud, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? La envidia se va a manifestar o es más evidente, ¿verdad? En personas que tienen un complejo de inferioridad bajo, ¿sí? Tienen una baja autoestima, hay frustración, personas rencorosas, con resentimiento, personas que no perdonan, ¿sí? Ok. Y obviamente, ¿verdad? Pues se van a desarrollar enfermedades, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir, ¿verdad? Que la envidia puede rebasar el área de sentimientos y puede trastocar órganos físicos. Es decir, va a llegar un momento en que esta envidia va a somatizarse hasta que se manifiesta una enfermedad, ¿sí? Entonces puede tener dolores de cabeza, dolor de estómago, úlceras, etcétera. Y bueno, hay un estudio, ¿verdad?, de la Universidad de Helsinki de Finlandia, ¿sí?, que está relacionado con la envidia, el bruxismo, que es realmente el rechinar los dientes cuando duermes, ¿sí? Ok, hay una incapacidad para concentrarse, ¿verdad? Hay ansiedad, ¿sí? Y bueno, obviamente que, pues, una persona que tiene envidia si se enoja, pues eso le va a traer estrés, ¿verdad? Y esto va a traer, obviamente, este estrés, producción de cortisol, de adrenalina, ¿verdad? Y vemos que el cortisol es un supresor del sistema inmune. Y entonces es fácil, ¿verdad?, que se establezcan enfermedades infecciosas. Entonces, vemos cómo lo que hay en el corazón, porque la envidia está en el corazón, y una vez activada, puesta en marcha, expresada, ¿verdad?, cómo puede ir, ¿verdad?, afectando lo moral, lo mental, lo físico, ¿verdad?, y hasta que se establezca una enfermedad o que se establezcan infecciones, ¿sí? Mis hermanos, esto es para que nosotros realmente busquemos del Señor, recapacitemos y realmente le pidamos al Señor que Él sea quien nos transforme por su Espíritu Santo, que siempre le glorifica. Mis hermanos, benditos son del Dios vivo y verdadero, en Cristo Jesús.